Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Granados, soy la secretaria ejecutiva de la asociación y damos por oficialmente comenzado el 11º encuentro de supervisores, que es cerrado para los países de la asociación y por supuesto para nuestros compañeros de la superintendencia peruana. Les damos la más cordial bienvenida entonces al 11º encuentro de supervisores de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones. Damos también la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan de forma remota desde los 9 países que integran la asociación AIOS. Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Posterior a la pandemia, la asociación hace un esfuerzo importante por transmitir online nuestros encuentros para que nuestros funcionarios y funcionarias puedan acceder a conversaciones de alto nivel como las que estamos teniendo en este encuentro. Así que importante, les pido a los expositores y a cada persona que habla en esta sesión, podemos hacer preguntas a mano alzada, que por favor hablen en el micrófono porque es la única forma que tenemos que nuestros compañeros nos escuchen desde sus países. Para comenzar, voy a invitar al escenario al vicepresidente de la asociación y al presidente de la asociación. El vicepresidente es don Osvaldo Macías, primer vicepresidente de AIOS y superintendente de pensiones de Chile, quien nos brindará unas palabras de apoyo. E inmediatamente invito también a Helio, presidente de AIOS y superintendente adjunto de AFPs de la Superintendencia de Perú, que nos dará unas palabras también posterior a Osvaldo. Adelante, por favor. Buenas tardes nuevamente. En esta sesión cerrada, como dijo Paulina, este es la 11º o 11º encuentro de supervisores de AIOS, y como siempre estábamos recordando o siempre haciendo, digamos, historia, este es un espacio interesante para poder intercambiar ideas. Y estamos, en el mejor sentido de la palabra, abusando de la amabilidad tanto de Ignacio Apela como de Truman, quienes nos van a ayudar en esta sesión cerrada con las presentaciones. El objetivo de esta reunión en la tarde, es tomar como base las presentaciones que ha hecho tanto Truman Packard como Ignacio Apela, pero más que una presentación, lo que estábamos planteando es que sea un espacio de diálogo en el que cada uno de nosotros nos sintamos libres de hacer preguntas. Recordemos, solo estamos acá supervisores, ¿no? Supervisores y reguladores de la región. Entonces, el trabajo que ha hecho tanto Ignacio Apela como Truman Packard es sumamente interesante y quedan algunos espacios para preguntas. De hecho, por ahí no mencioné una pregunta que hizo, ahí está, uno de los colegas, el más antiguo de la superintendencia de AFPs. Lo dejé ahí, dejé guardada la pregunta, pero era bastante interesante porque tenía un espacio bastante fuerte para ampliar. Tan es así que cuando se la mostré a Ignacio, no sabía si era para él o para Truman, porque hablaba de incentivos y mercados laborales. Entonces esta sería una oportunidad muy, muy importante, interesante para poder ampliar algunos temas que hemos visto en las diapositivas o en las presentaciones de cada uno de nuestros expositores. Creo que sin mayor preámbulo, salvo que Osvaldo, ¿deseas añadir algún tema adicional? Sin mayor preámbulo, nos toca en el programa.
Comenzamos entonces con nuestra primera sesión de esta tarde. Invitamos al señor Truman Packer, líder del Programa de Desarrollo Humano para México, Colombia y Venezuela del Banco Mundial, quien profundizará en el estudio que viene realizando el Banco Mundial sobre impuestos, beneficios y desincentivos a la formalización. Esta sesión estará moderada por Helio y acompañando Osvaldo. No, estoy bien. Sí, durante el almuerzo hubo un comentario muy interesante que justamente es importante para nosotros ahora finalizando nuestro estudio y tratando de publicar algo. Y es, bueno, cómo uno hace reformas que suenan tan radicales, dada la realidad de el manejo político, cómo se hacen las políticas públicas, el hecho de que muchas veces la gradualidad es una forma más responsable de hacer las cosas que un cambio revolucionario, o sea, la evolución en las políticas y las instituciones es una forma más responsable de hacer la política pública que una revolución o un cambio radical de modelos o de modelo. Y justamente una reflexión, hemos tenido muchas conversaciones con Santiago Levy sobre todo este tema de incentivos por el hecho de que él haya escrito tanto sobre el tema, pero él siempre comenta que en el momento que se decidió lanzar los sistemas no contributivos de pensiones o de salud, o sea, justamente para atender a toda esta población masiva que no estaba acumulando derechos. En el momento que se lanzaron estas coberturas no contributivas, ya hay realmente se aceleró o se aumentó la urgencia de atender los incentivos. Porque ahora ya había una cobertura básica que estaba separada de las elecciones de los trabajadores y de los empleadores en el mercado laboral. El hecho de existir esa prestación no contributiva ahora introducía toda una nueva dimensión en los incentivos. Entonces, ¿cómo es que, y no se pensó en cómo eso iba a afectar los incentivos a participar en el sistema contributivo, en los sistemas contributivos? Entonces, y seguro que la iniciativa de lanzar los sistemas no contributivos tuvo éxito porque eran políticamente populares. Fue una medida incremental, pero una medida incremental con consecuencias muy fundamentales para el resto del sistema que en muchos casos ni se tocó. Entonces, una cosa que quizás es un buen tema para poner sobre la mesa es cómo es que uno trata de seguir unos principios generales o mantenerse en un sendero yendo y progresando en un sentido hacia un norte, que es una visión de un sistema, el sistema perfecto, digamos, sabiendo que los pasos sobre ese sendero para llegar al destino van a ser cortitos, no planeados, incrementales, a veces un poco al azar, porque esa es la naturaleza de la política pública. Entonces,
una pregunta que tengo yo es si los principios que yo dejé en la pantalla en la última lámina daban suficiente orientación para marcar el sendero, y que si había una forma de tener una mapa de ruta que un hacedor de política podría consultar cuando se presenta la oportunidad, porque muchas veces, y ustedes sabrán mejor que yo, muchas veces se presenta la oportunidad para reformar algo. Entonces, y el buen hacedor de política toma provecho de esa oportunidad que se presentó, no se planeó, pero lo que hace con esa oportunidad es tomar un paso hacia un norte que tiene bien definido. Y no sé si eso es realista. Yo no sé si eso es ficticio o si es realista, como las situaciones para hacer reformas. No sé si alguien desea agregar algún punto, porque lo que plantea Truman es una hoja de ruta. Así es. Lo que plantea Truman es una hoja de ruta. Veamos quién discrepa, pero de lo que, por ejemplo, tú mencionas en la última diapositiva, básicamente unos 4 hechos estilizados: el sobreuso de la relación laboral, las políticas, digamos, orientadas hacia el mercado laboral y las limitaciones administrativas, la diferencia de trato según la forma de trabajar y más inversión en gobernanza y buena administración. Ahora, son 4 principios de lo que, por lo menos en la particular experiencia de Perú, y ahí voy a retrotraer una pregunta que quedó en el tema. Queremos a veces hacer reformas de pensiones, mejorar los sistemas de pensiones, pero no se aborda el tema del mercado laboral, no se aborda el tema de la parte impositiva, y de alguna manera parece que las reformas se quieren hacer por separado, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, vemos una reticencia a revisar por lo menos el concepto del aporte de los empleadores para el nivel de pensiones, por ejemplo, para pensiones. ¿Por qué? Porque ya en los 90s, y actualmente el Ministerio de Economía no lo quiere resolver, cargaron demasiado el gasto de salud y el gasto de seguro de desempleo en los empleadores. Entonces, no quieren cambiar ese tema, quieren permanecer en el statu quo y seguir gravando a los empleadores, o por lo menos no hacer nada, ¿no? Particularmente, por ejemplo, hemos tenido una revisión en la tasa de aporte y se le ha enviado al Poder Ejecutivo y no lo ha querido revisar. Es una variable paramétrica, tú lo has mencionado y también Nacho lo ha mencionado, que no se pueden revisar de manera aislada, pero digamos, te genera la preocupación para empezar a revisar el resto de las variables. ¿Y qué tuvimos? Y este es el caso que ya se ha corregido por lo menos, que en la pandemia se aprovechó para reducir la edad de jubilación anticipada, que era de 55 años hombres, 50 años mujeres, se redujo a 50, ahora se ha vuelto a elevar. Entonces, la pregunta un poco va, ¿cómo que en nuestro caso, en el caso peruano, digamos, la hoja de ruta que tú planteas es interesante, pero ahí tiene que ver mucho el hacedor de política pública, en este caso el Ministerio de Economía, que a veces no prefiere tocar esas variables importantes que tú no mencionas en la hoja de ruta, ¿no? Entonces ahí la economía política la veo un tanto complicada. No sé si alguien quiera añadir, te voy a comprometer, César, porque hiciste la pregunta al inicio, con esta interrelación de los mercados. Sí, los instamos a que pregunten. Este es el momento en que podemos exprimir a nuestros expositores internacionales. En el buen sentido de la palabra.
Claro, claro, cómo no, Helio. Gracias por el pase. Sí, yo hice la pregunta cuando Ignacio puso en la mañana, porque el caso peruano es un caso muy particular, porque el caso peruano, hay una visión generalizada de que las pensiones comidas son bajas, que también se repite en varios países de América Latina, ¿no? Pero evidentemente, creo que los aquí presentes sabemos que una tasa de aporte de 10% es una tasa insuficiente para tener una buena pensión. Entonces, nos quejamos de las pensiones bajas, pero a la vez no queremos aportar más. Y por otro lado, tenemos a nivel de la protección social una serie de contribuciones que están desalineadas, ¿no? Se tiene, un seguro de cesantía que no tiene la forma de seguro en el Perú, sino es una compensación por tiempo de servicios, que el empleador aporta promedio de un sueldo al año por cada año de trabajo. Entonces, en realidad, la compensación por tiempo de servicios no es un seguro al desempleo, porque hay personas que pueden tener, están en el sector público, que no hay mayor anclaje al empleo, pueden tener 20, 25 años de aporte trabajando en el Estado y digamos, desde el punto de vista virtual no tienen una pérdida de cesantía posible, sin embargo, tienen una protección contra eso, ¿no? Es como que tú tuvieras un carro sobreasegurado. Entonces, hay algo que está descuadrado allí, ¿no? Y a la vez, en la parte de la contribución a la salud, el empleador paga el aporte totalmente para tener un acceso a la salud que, y hay que ser sinceros, tampoco tiene pues las calidades y las garantías de un sistema de salud que sea universal, como en otros países de América Latina, que tienes un acceso mucho más pleno y con mayores seguridades en cuanto a tener una atención de salud de calidad, por así llamarlo. Entonces, hay desajustes en la protección social, tanto en cesantía, en salud, en lo mismo en accidentes de trabajo, en enfermedades profesionales y también en pensiones. Entonces, da la sensación, por eso lo comentaba a tu exposición, Ignacio, que en América Latina, en el caso peruano en particular que estoy comentando, hay un desalineamiento en los compromisos y en los actores respecto a cómo contribuir adecuadamente para protegerte ante los riesgos sociales de la vejez, la salud, el desempleo o el accidente laboral. Entonces, es la solución de uno, acaso pudiera ser la no solución de otro. Entonces, es como una suerte de que tú quieras armar un rompecabezas y te faltan piezas. Entonces, nunca va a estar completo el rompecabezas porque siempre va a haber alguna que va a estar sobrando porque es de otro juego. Y la interrogante que yo quiero plantear aquí, más que todo a nivel de comentarios, es, tanto la experiencia de Truman como Ignacio tuya, es, ¿qué ruta de solución podrían haber? Porque los 4 puntos que plantea Truman en su exposición última son válidos, el tema de que ya no estamos en el siglo XX, evidentemente estamos en el siglo XXI y hay otra formalidad en ciernes, ya la formalidad del trabajo en oficina de 9 a 5 es la vieja formalidad. La nueva formalidad te lleva a otro tipo de miradas, pero sin embargo, cuando se hablan de otro tipo de miradas, y hablamos del tema de los autónomos, independientes, hay una resistencia natural a aportar, porque la gente no quiere aportar, porque cree que la vejez es algo lejano. Y yo aquí tomaba un poco, lo hemos comentado con Helio muchas veces, tomando en cuenta que con la nueva modernidad, el tema de los teléfonos celulares y la digitalización, todo se vuelve instantáneo, todo se vuelve inmediato, y la vejez se vuelve cada vez más lejana. La gente parece que no percibe la vejez, ¿no? No la percibe, no la evade. Hay un fenómeno negacionista de la vejez, producto probablemente de los avances tecnológicos y de la mirada y del goce de lo instantáneo, ¿no? Los viajes, los alimentos, los turismos, el estar hoy y no saber qué pueda pasar mañana. Y el no saber qué pueda pasar mañana es un gran riesgo social, porque la gente simplemente está negando el futuro. Y al negar el futuro, está obviando la posibilidad de aportar regularmente, de ahorrar adicionalmente a lo que sabemos. Ese 10% es un valor que no va a alcanzar, para quienes están en generaciones nuevas, con una tasa de rendimiento que no va a ser el de los años 90 en ningún caso, es claro que no les va a alcanzar al nivel de bienestar que pretenden o que piensan. Entonces, esto es algo que tiene que verse ahora, pero la gente tiende a procrastinar, tiende a evadir, tiende a negar, y lo más probable es que estas discusiones tengamos acá en 10 años más, o 15 años más, o 20 años más, y demos vueltas como el perro que se busca morder la cola. Entonces, la pregunta, que yo planteo a modo de comentario y reflexión es, ¿qué mejorías se podrían plantear, ¿no? Olvidemos de una solución perfecta, no creo que la haya,
pero ¿qué mejorías podrían plantearse para articular mejor? Yo le comentaba incluso alguna vez que en el caso de las CTS, que en el caso peruano, las personas, digamos que siguen trabajando por encima de 65 años, le siguen contribuyendo, cuando en realidad eso no debería ser, porque, digamos, si tiene más de 65 años ya podría jubilarse. Entonces, ¿para qué le protege un desempleo cuando ya puede jubilarse? Es una inconsistencia, ¿no? Que digamos, es evidente, es marginal tal vez, pero es una inconsistencia. Pero entonces, digamos, mi pregunta va en ese lado, mi reflexión va en ese lado. ¿Qué líneas podrían darse adicionales a las que tú has comentado, Truman, en cuanto a esos 4 puntos básicos? Porque yo en realidad hago una reflexión a título personal, ¿eh? Tengo un montón de años en esto y de verdad no veo mucho optimismo porque veo una solución que no vamos, va a haber mejoras, pero no veo pues una sensación en la cual la sociedad entienda y asuma que quiere proteger adecuadamente su vejez. Y eso es algo en realidad que nos parece que es un poco, digamos, llamativo y probablemente sea grave a futuro en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Porque no hay mirada sobre el tema. Hay temas como la tasa de aporte que no se quieren tocar, y en todas partes del mundo, y en América Latina, perdón, lo mismo, en otros países, nos comentaba Osvaldo, es complejo digamos, conseguir acuerdos a nivel legislativo, y entonces alguien por ahí, creo que David Bravo, de la comisión el reciente que hubo en Chile, el anterior, ¿no? Creo que planteó alguna vez que hubiera una suerte de entidad que, así como el Banco Central tiene autonomía para fijar la política monetaria, hubiera una autoridad que pudiera tener autonomía para fijar la tasa de reemplazo y la tasa de aportación, que pudiera salirse del tema legislativo. Lamentablemente los temas de aporte, legislativamente hablando, venden votos, dan votos, y entonces entras también a un juego perverso, ¿no? Porque no puedes salirte digamos, de mejorar las tasas si no hay un acuerdo social a nivel legislativo en los congresos, y eso cada vez más tiene complicaciones. Hay muchas, creo, dudas, preguntas, pero creo que pueden haber buenas reflexiones de parte de ustedes que son entendidos en la materia y de todos los que estamos aquí presentes para poder encontrar tal vez algún tipo de mejora hacia adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Si puedo complementar la pregunta, si tienes alguna experiencia exitosa de los lineamientos que tú mostraste, ejemplos que podamos ver en otros países, quizás de Europa. En ejemplos de los casos específicos, no muchos. Quizás con la excepción del tema de el trato uniforme y neutro frente a distintas modalidades de trabajo. Y creo que el ejemplo mejor que tengo es Australia o Nueva Zelanda también. O sea, se preocupan por lo básico en todas las contingencias, casi todos los riesgos. Si se trata de la vejez, es pobreza en la vejez. Si se trata de la salud, son las condiciones que más contagiosas son o que más, cuyo costo podría ser lo más empobrecedor. Y se defina un paquete de cobertura esencial. Y ese paquete, esa cobertura, se garantiza, y es como dije antes, o sea, esa cobertura es tan importante que no le voy a dejar al azar ni a la buena conducta del ciudadano, o no le voy a dejar a la buena conducta de la empresa o del autónomo o del trabajador, porque estas coberturas son tan importantes socialmente. Por encima de esa cobertura que voy a garantizar y voy a sacarle el protagonismo al individuo, sobre ese básico, tengo que definir una meta. Y creo que usted lo dijo muy bien. Nivel de bienestar a qué apuntan. ¿A qué nivel de bienestar apuntan? Y
pero y darles a la gente como una meta realista. El 70% de Piñera no era realista, el 82% que sigue siendo como un número sagrado en Argentina tampoco. Entonces, como uno tiene que definir y educar sobre qué es lo alcanzable y qué es realista, y también diseñar los sistemas para que la persona que quiera protegerse por encima de ese mínimo lo puede hacer fácilmente, usando la tecnología, las nuevas formas de ahorrar, de asegurar. Y creo que los mercados en Nueva Zelanda y Australia tienen sistemas que no discriminan ni son pendientes de las dinámicas económicas del individuo. Ya que no hay otra pregunta, voy a comentar algo que me hizo acordar en tu presentación acerca de la… Voy a tomar el ejemplo que tú colocaste, la moralidad, ¿no? Y es un tema que en el Perú encontramos en una encuesta que hicimos antes de la pandemia, hay que ser precisos. Y nos llamó mucho la atención el resultado, porque dentro de lo que preguntamos es, bueno, si ahorras para la vejez. El grupo que dijo que sí, bueno, para empezar, a todos les interesa la jubilación, pero no todos hacen acciones para protegerse. Entonces, los que sí hacían básicamente eran porque estaban obligados y estaban en planilla. Y los que no, era porque no estaban obligados. Diferenciamos por edad y nos salió un resultado que cada vez que puedo yo lo menciono porque a mí siempre nos llamó mucho la atención. Y era que le preguntamos, ¿y entonces de qué vas a vivir? ¿Cómo te vas a mantener cuando llegues a la edad de jubilación? Y salta un grupo, no es mayoritario, pero un grupo pequeño, pero lo es, menor de 30 años, que decía que iba a vivir, lo iba a mantener su familia, o iba también a vivir de una pensión no contributiva. Y tener esa perspectiva, digamos, de jóvenes, o sea, quizá lo pueda esperar de alguien que, bueno, no ha tenido las oportunidades o algo ha sucedido, ya tiene 60 años y no le queda mucho tiempo. Pero alguien que tiene entre 20 y 30 años, que tenga ese tipo de, digamos, de expectativa, sí, por lo menos a nosotros nos preocupó bastante. Insisto, no es un grupo mayoritario, es un grupo pequeño, pero basta que sea pequeño como para preocupar, ¿no? Y entonces ese es un elemento que no sé si combina con lo que tú mencionaste acerca de la moralidad, porque también está pensando que de repente la familia lo va a mantener. Entonces, ¿para qué yo voy a ahorrar si ya otro ahorra por mí? Entonces, tú lo mencionaste, ¿no? Yo creo que ChatGPT se equivocó en la traducción. Moral fiscal suena muy religioso. Es mejor dicho, ánimo. Es ánimo fiscal. O sea, ¿cuánto creo en los bienes públicos y los bienes y las coberturas individuales en donde el Estado tiene un rol, un protagonismo importante en mantener esos bienes? Y por lo tanto, yo sé que por mi buena conducta como ciudadano, yo tengo ánimo para hacer mi parte. O, mejor dicho, me siento muy mal o me siento culpable y avergonzado si evado. O sea, es muy distinto una sociedad donde en las fiestas de comida en casa, profesionales, entre gente urbana, qué sé yo, y incluso jóvenes, todos se burlan o se cuentan sus historias de cómo evadieron hoy.
¿Cómo le gané al Estado hoy? Si eso es una conversación respetuosa, no respetuosa, eso es una polite. Si eso es una conversación polite, muestra una población o una cultura de desánimo fiscal o desánimo ciudadano. Y esas cosas son muy difíciles de revertir, sin duda. No hay duda alguna que son difíciles de revertir, pero no imposibles de revertir. Y el caso de España y cómo transitó España de una dictadura con mucha represión, con mucha informalidad, mucha informalidad, a una democracia donde había representación, donde la gente se sentía representada con ánimo de pagar sus impuestos. Esa historia es muy interesante y parte de esa historia es transitar de un sistema puramente contributivo de seguro social para la salud hacia un plan, una cobertura no contributiva. Esa es parte de esa transición. Pero países como... hay casos muy interesantes, la mayoría en Europa, por haber tenido un siglo XX tan turbulente, con mucho cambio en política, o sea, cambios realmente radicales en el modelo. Hay historias muy interesantes de cómo recuperar el ánimo fiscal. Y qué se puede hacer en el día a día en la administración en la recaudación de impuestos, en el trato con la gente, en la cantidad de información que uno provee a la gente y la facilidad para que ellos encuentren esa información y la facilidad con que ellos pueden tratar con el Estado. Esos casos, esas anécdotas que son, o sea, durante quizás 20, 30 años de transición, logran cambios importantes en el ánimo fiscal. La gente tiene que creer que la cotización que uno le está obligando a hacer tiene sentido. En el momento que no lo creen, es un impuesto, 100%. Y ahí es cuando empiezan a evadir. Entonces, el incentivo de que nosotros estamos hablando no es el incentivo a que vas a hacer la cosa correcta si te dejo completamente actuar con tu voluntad, sino con la obligación y sabiendo que tienes la capacidad de evadir. ¿Cuánto evades? Gracias. Voy a hacer algunos comentarios también respecto a la experiencia nuestra que igual me gustaría compartir con ustedes. Hay varias, por supuesto, cosas que han dicho tanto Truman como Ignacio que son muy relevantes. Es muy evidente que el mercado laboral está estrechamente relacionado con el sistema de pensiones, ¿cierto? La edad de jubilación es uno de los temas clave. Es evidente que los sistemas han quedado desanclados por el explosivo aumento de las expectativas de vida, ya sea por la mejora de las condiciones de salud, la calidad de vida o la mejor alimentación de las personas en general, el avance de la ciencia médica. Las personas viven mucho más que antes y las edades de jubilación se han quedado en la mayor parte de los casos desalineadas respecto a eso. No creo que ningún país lo haya logrado alinear completamente, aunque algunos han avanzado en los ejemplos que nos daban los expositores. También está el tema de las tasas de cotizaciones que efectivamente, por distintas razones, en algunos países ya están tan altas que no se pueden seguir recargando a los empleadores o a los trabajadores y en otras han quedado cortas. Está también el tema del trabajo informal y la magnitud que alcanza, sobre todo en países como los nuestros, que hace que mucha gente no cotice, o sea, muy difícil hacer que
que lo hagan voluntariamente, y todos esos temas se combinan finalmente para que las pensiones que resultan sean insuficientes y la gente, por supuesto, esté muy insatisfecha con los sistemas de pensiones. Cada uno tiene su dinámica y dificultad para avanzar. En la experiencia nuestra, por ejemplo, nosotros tenemos más o menos una tasa de informalidad de un 27 o 28% en Chile hoy día. El otro 70% cotiza regularmente a través de los descuentos que se le hacen a través del empleador. Por lo tanto, esa gente que cotiza regularmente, por supuesto que va a tener una mejor pensión. El resto que está en este 30% aproximadamente de informalidad, no quiere cotizar en forma voluntaria y por años no se les obligó a hacerlo. Se hizo un primer intento utilizando algunos elementos de la economía del comportamiento, siguiendo algunas recomendaciones de economistas reputados, y se hizo un experimento que consistía en un segmento de los independientes que boleteaba, que daba una boleta, un profesional estaba obligado a dar una boleta para pagar sus impuestos, y generalmente es poca la tasa de evasión que hay ahí. Un profesional médico, un abogado u otras profesiones liberales tienen que emitir una boleta cuando prestan los servicios, y posteriormente Impuestos Internos le va reteniendo una parte de esa remuneración y se la devuelve en una operación renta una vez al año. Entonces se dijo, experimentemos con estas personas y hagámoslo a través de impuestos internos, de tal manera que esas personas, a las cuales sí la tenemos bien identificada, que son de ingresos relativamente medios altos y que Impuestos Internos le retiene un porcentaje de sus impuestos, contra la declaración de impuestos que hacen posteriormente, retengamos ahí una parte y en vez de devolverle los impuestos, destinémoslo a cotizaciones previsionales. Entonces llegámoslo de la siguiente forma: el que nada dice, sus cotizaciones previsionales van a ir directamente a sus cuentas individuales. Eso fue lo que se hizo. Y eso capturaba como al 20% de los independientes, más o menos. O sea, de este 27 o 28% de independientes, como un 20% era capturado por esta nueva idea. Entonces lo que se hizo fue así. Entonces, Impuesto Interno retenía un porcentaje de su honorario cada vez que prestaba un servicio y una vez al año se lo devuelve. Entonces llegaba el mes de la devolución y la persona, si nada decía, no se le devolvía la plata, sino que se iba a su cuenta individual. Bueno, el resultado fue que como el 80 y tantos % de la gente pidió que le devuelvan su plata. O sea, hizo el ejercicio que no se esperaba que hiciera, sino que la mayor parte pensó que por inercia y por la economía del comportamiento nos decía que la gente iba a no iba a hacer nada, sino que su plata se iba a ir a su cuenta individual, pero salió al revés, exactamente al revés de lo esperado. Como el 20% no dijo nada y su plata se fue a la cuenta individual, y como el 80% dijo, no, yo creo que me la devuelvan, y por lo tanto no ahorró absolutamente nada. Y eso duró como 4 años el experimento y nunca cambiaron los resultados. Siempre la gente no quiso ahorrar, pese a que se le colocaba, mire, si usted ahorra, había un simulador, va a obtener una pensión, etcétera, etcétera. No resultó. Y se pasó entonces a una segunda etapa donde hubo que legislar nuevamente y se obligó a esas personas a cotizar. Se obligó a cotizar con una gradualidad bastante alta porque en el Congreso cada vez le iban sumando más, cada trámite legislativo le iban sumando más años de gradualidad. Y cuando estaba a punto de entrar en vigencia, salía otra ley que la chuteaba un poco más.
porque cuesta mucho, es muy impopular que la gente que no cotiza obligarla a cotizar, y sobre todo que son gremios relativamente organizados y que no quieren cotizar, no quieren que los obliguen, porque siempre creen que ellos le van a sacar alguna utilidad al dinero que es mayor que dejarla ahí para pensiones en varios años más. Finalmente se hizo obligatorio, hoy día se dio 7 años de gradualidad, hoy día vamos como en el año 5 ya de avance, y sí logramos capturar ese 20% de personas a través de las boletas de honorario de impuestos internos. Entonces, cuando prestan el servicio, impuestos internos se subió la tasa de retención, impuestos internos retiene, y en la operación renta, que es una vez al año, en lugar de devolverle el dinero a las personas, van y se lo depositan en sus cuentas individuales para financiar sus pensiones, el seguro de invalidez y sobrevivencia y todas las otras cotizaciones previsionales. Eso funcionó y hoy día ya nadie reclama por eso. Creo que la gente ya aceptó que es una cotización para pensión. Fue la única forma en que pudimos avanzar, capturando al menos un segmento de los independientes, que es este segmento, y que hoy día ya está cotizando al igual que cualquier trabajador que trabaja en condición de dependencia. Sin embargo, nos falta el otro 80% de los independientes. Y el otro 80% de los independientes es muy difícil, no quieren cotizar, no cotiza, de ese segmento no cotiza menos del 10% en forma voluntaria. O sea, tenemos descubierto todo ese 90% ahí y esas personas no quieren cotizar. Un taxista no quiere cotizar. Un trabajador, no sé, que tiene un kiosco, un feriante, no quieren cotizar. Entonces, se ve muy difícil, si no imposible, dar incentivos para que lo hagan. Da la impresión que el camino de la obligatoriedad es el que nos queda para avanzar ahí. Pero ahí nos encontramos inmediatamente con la impopularidad. Ni los gobiernos ni el Congreso quieren avanzar en medidas de este tipo. Por lo tanto, tenemos un tema pendiente ahí de cómo logramos que ese porcentaje de trabajadores que es por cuenta propia y que no son los profesionales de ingresos más altos puedan entrar a cotizar para pensiones. Tenemos un tema pendiente de solucionar ahí, ¿no? Entonces, ese tema no está resuelto hoy día, por lo menos en el caso de Chile. Otro tema tiene que ver con la tasa de cotización. En el caso nuestro, la tasa de cotización del sistema antiguo de reparto que teníamos como en los 80, antes que parta el sistema de capitalización, era como entre un 20 y un 25%. Cuando se hizo el cambio de sistema, se bajó a 10%. Evidentemente fue un grave error. Se bajó a 10% y luego ese 10%, por supuesto que quedó absolutamente insuficiente, por razones de las que hemos hablado bastante hoy día, y desde ese momento esa tasa no se ha subido. Y es muy difícil subirlo porque ya el trabajador hoy día tiene un 10% de cotización que va contra su salario. El empleador no quedó con tasa de cotización. Recién en el año 2008, o sea, muchos años después, 28 años después, el empleador por primera vez aportó, dejando de su cargo la cotización de un seguro de invalidez y sobrevivencia, que antes los pagaba también el trabajador, pasó a ser de cargo del empleador, el 1,5% de salario. Antes del año 2002 también se puso de cargo casi completo del empleador un seguro de cesantía, 3%, que también funcionó, ese seguro ha funcionado muy bien, el seguro de cesantía. Entonces ya el empleador empezó a incorporarse a la cotización obligatoria. Curiosamente hoy día hay un consenso, incluso entre las organizaciones empresariales de todo tipo y el sistema político y el Poder Ejecutivo, de que el alza de la cotización, que para nadie es un misterio que es insuficiente, hay que subirla y que sea de cargo del empleador. Ese consenso se ha logrado después de mucho tiempo en Chile y ya hoy día nadie lo discute. Lo único que se está discutiendo hoy día es la gradualidad. En cuánto tiempo sube ese 6 para no afectar mucho el empleo. Pero por lo menos es un avance. El problema lo tenemos en otras partes, que es cómo se distribuye el 6%, que es lo que les señalaba en la mañana. Espero que lo podamos llegar a un acuerdo para aprovechar este momento en que hay un consenso en la sociedad en que hay que subir la tasa con cargo al empleador. Ahí tenemos un tema que era difícil de avanzar, pero se ha logrado avanzar. El otro tema que se ha discutido es la edad de jubilación. Nosotros tenemos edad de 65 para los hombres y 60 para las mujeres.
estamos completamente desalineados. Han aumentado como 10 años las expectativas de vida desde el año 81 hasta esta fecha, y la edad de jubilación está ahí mismo donde partió, 60 y 65. No se puede subir, aunque entre todos los técnicos hay también consenso de que es necesario aumentarla, sobre todo para las mujeres que viven más y se jubilan antes. Entonces el tema acá nuevamente tiene varias implicancias. Por un lado, políticamente es absolutamente imposible pasar una reforma en Chile que suba la edad de jubilaciones, menos aún para las mujeres. Nadie se va a atrever a votar una reforma a favor, no hay ni una posibilidad de hacerlo, ni ningún gobierno se atreve a presentarlo. Entonces ahí tenemos un problema que también tiene un tema en el mercado laboral, porque es muy difícil para un adulto mayor, una persona de 60 o más años, encontrar trabajo en Chile, por lo menos, ¿no? Es muy difícil. Entonces también se da esa situación. Bueno, sube la edad de jubilación, pero ¿qué hace la persona entre la edad en que sale del mercado laboral y se jubila? Porque no, si logra mantenerse en su trabajo estamos bien, pero si no, ¿qué hace esa persona? No tiene ni jubilación ni trabajo. Entonces tenemos un tema ahí de desajuste del mercado laboral y un tema político fuerte de que no se quiere avanzar hacia ahí. Yo creo que es difícil avanzar para allá. Algo se ha hecho. Lo que se ha hecho es que los beneficios solidarios, que la pensión garantizada universal, el sistema de pensiones solidarias, se estableció de los 65 años en adelante, y pese a que ha habido presiones políticas para bajarlo, no se ha bajado. Entonces, también ahí hay un incentivo para no jubilarse antes de los 65, por lo menos, para las mujeres, porque no van a tener acceso a esa pensión garantizada universal, aunque sí lo van a lograr cuando cumplan los 65. Algo ha ayudado a eso y se ha logrado contener las presiones, sobre todo en el Parlamento, de bajar la edad de jubilación, que siempre es muy popular para todos, la edad de jubilación para conseguir los beneficios solidarios. Y lo otro que se logró hacer también fue subir los requisitos para jubilar anticipadamente, que eran bastante más laxos hace algunos años, y eso se logró también cambiar. Hoy día es muy difícil jubilarse anticipadamente en Chile. Como decía, creo que Paulina, los hombres hoy día se están jubilando a los 65 o 66 años en promedio, y las mujeres a los 62. Entonces, algo se ha logrado ahí, pero subir la edad es muy difícil. Lo impopular, y lo segundo, porque no hay un link correcto con el mercado laboral tampoco para esas edades. La tasa de cotización, estamos bien, creo que podemos subirlo. Y para los informales tenemos que buscar nuevos mecanismos para ver cómo hacer ingresar a las otras personas a cotizar, sabiendo lo impopular que es. Vamos a tener que buscar otras alternativas. Con todo, las personas, aun cuando no quieren cotizar obligatoriamente, porque ven que es muy lejana la tasa de utilización de esto, entonces la tasa de descuento es muy alta, quieren tener el dinero ellos, y siempre cree la gente que va a usar mejor el dinero ellos mismos que dejándolo ahorrado en una institución durante muchos años. Algo ha pasado ahí y hay que ver un par de cosas. Uno, que poco a poco la gente está valorando más el ahorro, por lo que yo les explicaba, ahora que la gente ya sabe que es suyo, ya no es el impuesto que veía antes, sino que ahora sabe que la plata está en una cuenta y que va a ser suyo finalmente. Eso puede ayudar para implementar futuras medidas. Y lo segundo es que si la gente observa que puede ser muy pobre en la vejez, y eso sí que está ganando terreno. Entonces las personas, cuando uno le pregunta por sus prioridades en políticas públicas, pensiones nunca sale de las 2 o 3 primeras prioridades de las personas, porque tienen un enorme miedo o una angustia a ser pobres cuando sean viejos. Entonces ahí hay un tema pendiente, y igual el Estado yo creo que no puede desentenderse completamente de eso, y de hecho no lo hace, pero tiene que adoptar medidas decisivas para asegurarse que su población en la vejez tenga una vida relativamente digna, ¿cierto? Que es un poco más amplio y mucho más amplio que el tema de pensiones. Y yo creo que ahí sí que se justifica tener una pensión garantizada universal que deje a las personas relativamente tranquilas o aliviadas de que en la vejez no van a ser tan pobres, digamos, que van a tener que ahorrar por su cuenta igual o recurrir a otras fuentes, como señalaban los expositores de ayuda, redes de familiares sobre todo, pero yo creo que es muy importante darle a las personas esa posibilidad, porque las personas se angustian cuando van llegando a la edad de vejez, y nosotros lo observamos
en los últimos años, a través de distintas encuestas y de las marchas públicas que se produjeron en Chile, casi la mayor parte, la mayor demanda era por pensiones, que las pensiones eran muy bajas y la gente veía que iba condenada a ser pobre, digamos, y eso es importante. Nosotros tuvimos ahí un tema que el gasto en pensiones de Chile había bajado mucho porque se había pagado la época de la transición. Cuando se hizo el cambio de sistema fue muy caro hacer ese sistema porque se detuvo la entrada de gente a la entrada al Estado de las cotizaciones del sistema de reparto que entraban al Estado, se detuvo y se fueron a cuentas individuales. Por lo tanto, el Estado dejó de recaudar, pero tuvo que seguir pagando las pensiones del sistema antiguo y se generó ahí un déficit fiscal grande. Superado esa etapa, Chile se encontró, cuando empezó a trabajar en este tema, con un gasto total en pensiones que era de 4% del producto, incluyendo un 0,9% que iba a la Fuerza Armada, un 1% aproximadamente que todavía iba a desfinanciar el sistema de reparto antiguo que está desfinanciado, y el otro 2% lo logró meter al pilar solidario, básicamente hoy día PGU. O sea, hoy día Chile gasta 4% del PIB en pensiones, los países de OCDE gastan 8% del PIB en pensiones, y por lo tanto tenía un espacio para avanzar en eso, y logró meter a esta PGU que yo creo que ha sido absolutamente clave para que la población se sienta un poco más tranquila y empiece a valorar más el sistema de pensiones. Entonces estamos yo hoy día en una etapa en que si logramos ponernos de acuerdo en una buena reforma, podemos avanzar en fortificar fuertemente el pilar contributivo, y ahí conecto con lo anterior, con ya una PGU muy fuerte, dejando a la persona sobre la línea de la pobreza, subiendo las tasas de cotizaciones con cada uno de los empleadores, que afortunadamente hay bastante consenso, y nos queda pendiente qué hacemos para subir la edad de jubilación y para hacer entrar a los trabajadores informales definitivamente en forma masiva a cotizar. Todos son temas complejos, tienen un equilibrio político y de costo muy, muy complejo, y de, por supuesto, impacto en el mercado laboral también, que es muy, muy difícil, pero hay que empezar a hacerlo pronto porque mientras más uno tarda en esto, es más difícil solucionarlo después, digamos. Entonces, eso es la experiencia que nosotros les puedo transmitir, pero me da la impresión que hay que avanzar pronto en todas las dimensiones y hay que tomar decisiones que son difíciles, pero cuando se presenta la ventana de oportunidad hay que aprovecharla. Se presentó en la PGU y se aprovechó. Está ahora para aprovechar este consenso entre los 6%, espero que lo podamos aprovechar también y ver en qué momento podemos seguir incrementando las otras ventanas que se puedan ir presentando o acuerdos políticos para seguir avanzando. Yo creo que no se puede hacer todo al mismo tiempo, porque siempre alguna de ellas se va a caer, digamos. Pero gradualmente y concentrándose en algunos puntos, viendo ventanas de oportunidades, hay que avanzar. Por lo menos así lo veo, pero esto depende de cada una de las sociedades y las situaciones que haya en cada uno de los países. Esa es la experiencia nuestra. Gracias, Osvaldo. No sé si alguien quiere comentar. Buenas tardes, Juan Manuel Pérez de la Superintendencia de Pensiones de República Dominicana. Truman, en algún punto, o sea, en alguna parte de este interesante estudio, se evaluó vamos a decir, la incidencia que tiene la economía conductual en este tema de la búsqueda de adecuados incentivos a la formalidad. Y siguiendo en esa misma línea, nosotros allá en República Dominicana, en la Superintendencia, el año pasado, precisamente en el 10º encuentro de supervisores IOS, lanzamos la normativa que permite lo que son los planes complementarios en pensiones, que va a ser un vehículo que entendemos adecuado para que esos trabajadores independientes, informales, incluso hasta los dominicanos residentes en el exterior, comiencen a ahorrar para su retiro, con algunos incentivos fiscales, obviamente, que provee la misma ley de seguridad social. Y ahí hemos querido también dejar abierto la posibilidad de lo que se ha denominado pensiones por consumo. ¿Tú entiendes que eso puede ser una alternativa viable para poder incentivar esta
quizás no formalidad, sino como decía Francisco, el señor superintendente de pensiones de República Dominicana, como una forma de que ahorren. Si me permites una pregunta de aclaración. ¿Pensiones por consumo? ¿A Sí. qué se refiere pensiones por consumo? Nos referimos a, y disculpa que lo haya dicho así, nos referimos a la forma en que las personas a través del consumo de ciertos bienes y servicios pueden ir aportando, pueden ir haciendo pequeñas contribuciones a un plan de retiro o un plan de pensión. Sí, ok. Bueno, la respuesta rápida y fácil es sí. Y sobre todo cuando hay una cobertura ya establecida, una cobertura piso, digámosle. Que ya, o sea, pobreza en la tercera edad está cubierta, ya está. Por encima de eso, ¿qué es a qué apuntamos? Sí hay un argumento para obligar a la gente forzosamente a ahorrar para su vejez, lejano, por la miopia de la propia gente, hay un argumento. Pero, y eso se puede hacer a través de se puede financiar a través de muchas modalidades. Hacerlo casi no percibible a través de una pequeña acumulación, una pequeña IVA por cada cosa que consumen, yo creo que es una muy buena idea. Ahora, no te va a dar, o sea, tenemos que manejar las expectativas. Si lo que apunta, si la definición social en el contexto en que viven es que una jubilación digna es 80% del salario que ya no percibo, esa no es la solución. ¿Tener algún ahorro acumulado? Sí. Y si se hace así, o sea, yo no percibo las cotizaciones que hago al plan de pensiones del Banco Mundial, ni te podría decir, porque no lo percibo. Y organizar y aprovechar de las tecnologías digitales y la manera en que la gente está consumiendo y aprender y observar qué es lo que la gente, cómo se manejan financieramente, cómo se manejan, qué opciones para pago utilizan y reorganizar el financiamiento de la pensión para lo que son los padrones de hoy, en vez del padrón de hace 100 años en Alemania, es una buena idea. Muy buena idea. Pero creo que hay que tener claridad sobre para qué existe el mandato del Estado a ahorrar. ¿Para qué? ¿A qué estamos apuntando? Una vez que cubrimos pobreza en la tercera edad, ¿qué más queremos alcanzar con la obligación del Estado? Esto es fuerte, ¿eh? El Estado te está obligando a consumir un servicio. Eso es fuerte. Es justificable, pero hay que tener claridad en la justificación. La OIT dice 46%, no nos dicen 46% de qué, no sabemos, pero es 46%. En la OCDE ahora están utilizando el 50%, creo que la definición del 50% de qué es un poco más claro, pero, o sea, tener esa, y que es difícil, porque ya una vez que nos fuimos de reparto de beneficio definido a contribución definida, pensamos que ya no estamos en el negocio de definir metas. Ya eso no es nuestro problema. Nosotros definimos
cuánto ahorrar, sin pensar en para qué. Pero el hecho de que estamos obligando nos obliga a decirle a la gente, le obligamos, señor ciudadano, a cotizar el 10%, y ahora discutiendo en Chile el 16%, para lograr esto. Y esa es la conversación que para mí está faltando. Me motivó un comentario la reciente pregunta, y es algo que no tuve oportunidad de comentar en la presentación, y es que en el pilar 3 de la reforma aprobada el año pasado en el Uruguay, que se llama ahorro voluntario y complementario, se incluyó un capítulo que denominamos ahorro por consumo. ¿Qué quiere decir ese capítulo? ¿Qué incluye ese capítulo? Uruguay tiene actualmente una tasa básica del IVA del 22%, de las cuales hay una renuncia fiscal de 2 puntos porcentuales para aquellos pagos realizados a través de medios electrónicos. Eso ha sido parte de una política de incentivo de los pagos por medio electrónico, y que yo diría que ha cumplido cabalmente ya su objetivo, porque hoy los pagos electrónicos son el 76% del sistema de pagos total en el país. Entonces, la definición que se tomó es reorientar esa renuncia fiscal o gasto tributario, como se le quiera llamar, hacia el ahorro. Entonces, ¿cuál es la idea de ese programa, que todavía no está implementado, requiere una decisión del Poder Ejecutivo de hacerlo? Es que esos 2 puntos que paga la población y que hoy, digamos, van a consumo, porque los ve reflejado en una rebaja en el precio en su estado bancario, vayan a ahorro. Es decir, probablemente en un futuro acompañado de alguna modalidad de matching contributions, pero en el futuro, no en lo inmediato. Claramente no es una medida que vaya a cambiar la vida de quien no cotiza el sistema, pero sí tiene mucha incidencia en aquellos sectores que están por fuera de alguno de los complementos, como el suplemento solidario que mencionaba, porque está muy asociado a la intensidad de uso del medio electrónico. Y eso va básicamente a sectores de ingresos medios, que son aquellos que no se benefician del suplemento solidario, y que son aquellos en los que el envejecimiento impacta por el lado de la suficiencia del beneficio. ¿De cuánto estamos hablando en el caso uruguayo? Bueno, si se implementara en su totalidad, excluyendo lo que se llama la tarjeta Uruguay Social, que es las transferencias hacia los sectores en situación de carencia, y excluyendo los beneficios asociados a extranjeros, básicamente por el turismo, equivale a un 10% del total de transferencias a las cuentas de ahorro previsional de las personas comprendidas en el Pilar 2. Es decir, que anualmente el total de activos bajo manejo por año el adicional sería de un 10% más. Tiene su significación, no cambia la vida, pero tiene su relevancia. Me pareció que estaba bueno comentarlo, si bien no es a través de una suba del IVA, porque eso, bueno, ya puede tener otros bemoles. Es reorientar un gasto tributario que se hizo desde hace unos años con una finalidad ya lograda y destinarlo a otro. Gracias. Gracias por ese ejemplo, lo voy a investigar y usar. Ahora, ¿esto es una propuesta no realizada o es legislación no implementada? Es ley Sí. que requiere que el Poder Ejecutivo diga se comienza a aplicar a partir de tal momento. No, a mí me parece muy bien. Lo interesante es que ya han evolucionado
sin que intervenga el Estado, sistemas de manejo financiero personal en países de África subsahariana y en Asia del Sur, que son ejemplos muy interesantes que tienen un trayecto muy parecido al microcrédito. El microcrédito nace como una iniciativa, bueno, lo no tradicional, el microcrédito moderno, digamos, nace como una iniciativa de social hecha por ONGs y en el momento que nació nadie creía que una persona de ese estrato social tenía capacidad de repagar un crédito. Y todo el mundo se sorprendió por la capacidad de repago que existía en esos sectores. Siempre y cuando la manera de estructurar el contrato financiero de préstamo y repago reflejaba la realidad de ese sector. Y pronto el microcrédito evolucionó en microfinanzas y eventualmente microseguros. La denominación micro siempre trae como una connotación de bien social, que lo es, pero estamos hablando de productos financieros hechos a la medida a la gente, al consumidor objetivo. Ahora, eso trae y podría contradecir uno de los principios que puse sobre la pantalla, del trato uniforme. Pero no tiene que ser, no tiene que estar en conflicto con ese principio, sobre todo cuando se trata de un pilar 3. O sea, ya resolvimos el tema de pobreza en la tercera edad, ya con algunas modificaciones y una obligación que tiene sentido en cuanto a hacia qué apuntamos con el ahorro forzado. Todo eso ya resuelto, o por lo menos el primer tema resuelto. Todo lo demás, sobre todo lo que es voluntario, se puede hacer de muchas formas. Mejor hacerlo de una forma consistente, un plan con el otro plan, porque la gente salta de realidades. Entonces, uno quisiera, por ejemplo, que el accrual rate de un plan de ahorro o de seguro sea parecido, por más que la obligación de cotización de ciertos años es 5 años en ese sector, 10 años en ese sector. Bueno, si lo que gano por año de participación es igual, ahí hay una consistencia. Pero me parece muy fantástico el ejemplo y ahora en Kenia, en Ruanda, en Pakistán, en la India, se ve cada vez más mucha organización en el sector que hemos llamado tradicionalmente microfinanzas y un vínculo importante entre ese sector y el seguro, el régimen general en ese país de seguro social. Y ese vínculo es tan importante. Muy interesante. Yo ya quisiera ir cerrando esta parte, pero me han hecho una pregunta que es importante, me la enviaron. Un contexto muy rápido, no quiero tampoco tomar mucho tiempo, y es el siguiente. Ustedes en Perú, los afiliados al sistema de ahorro individual no tenían una garantía de pensión mínima. Ese es uno. 2. Tenemos, y bueno, eso fue una de las justificaciones para permitir beneficios a suma alzada, que ya no como pensión, sino como suma alzada. Entonces las críticas eran las pensiones muy bajas. Es una pregunta complicada, entiendo, pero ¿tú crees que colocando un sistema robusto de pensiones mínimas y pensiones proporcionales, o sea, aquel que no llegue a total requisito, unas proporcionales, pueda frenar este apetito por
el retiro extraordinario del Fondo de Pensiones para atender cualquier otra necesidad como hemos tenido acá en el Perú, o este tema de suma alzada? ¿Cómo ves esta protección, este esquema, ¿no? Yo participé en la reforma de pensiones en México en el 1997 y volví a México ahora, hace 3 años, y descubrí una innovación a esa reforma del 97 que no me había dado cuenta, y fue el retiro parcial, hasta 20% de la acumulación en la cuenta individual. Parece que esto existía 10 o 15 años antes de estos retiros que se presentaron en Chile y en Perú y en otros países. Yo creo que y lo investigué un poco y resulta que en Singapur siempre hubo retiros parciales. En Singapur la obligatoriedad es bastante significativo, es el 4 o 5 veces cualquier país en Latinoamérica, pero de esa acumulación uno tiene derecho a 20% en caso de cesantía, 40% en el caso de la compra del primer hogar, 30% en el caso de que no sé qué. Pero hay muchos casos de liquidez parcial permitida que están diseñados con anticipación. Entonces, no hay razón por lo cual legislar estos retiros anticipados extraordinarios. Ya dejan de ser extraordinarios. Están diseñados para las contingencias de la vida, que son bastante esperables. Entonces yo creo que es una buena idea que cada sistema de ahorro individual tenga esa liquidez parcial con condiciones y con algún seguimiento después. Salvador Valdés en Chile siempre hablaba del autopréstamo. Yo saco de mi cuenta una cierta cantidad, pero lo tengo que repagar con intereses, y son intereses serios. Repago a mí mismo, a mi cuenta, a mi ser futuro. Entonces, me gustan ese tipo de cosas, y sobre todo siempre que ya la pobreza en la tercera edad ya no es tema, porque ya está cubierto. Solo era para no perder la idea que un punto importante de los retiros por desempleo que están permitidos en México es que para aquellos que los efectúan hay una penalización en las semanas de cotización. Entonces, siempre que las personas tratan de hacer retiros por desempleo, se les da la información de que en cualquier momento que vuelvan a cotizar o a tener un empleo formal, repongan esas semanas de cotización, porque finalmente impacta al momento de cumplir con los criterios para el otorgamiento de la pensión. Bueno, muchas. Sí. No iba a cerrar, pero don Rolando, la última presentación, la última pregunta. Muchas gracias, presidente. En Panamá, hablando del fondo de cesantía, en el sector privado laboral, el empleador está obligado por ley a generar un fondo de cesantía para cuando el trabajador termine su relación de trabajo, pueda tener ese fondo de cesantía. Lamentablemente en el CIACAT, y digo lamentablemente, a pesar de que están hablando, señor Truman, de que debe considerarse una parte para casa, para acontecimientos imprevistos, en fin, se permite, y realmente es cesantía, que al cese de las labores del servidor público, al cese de sus funciones, pueda retirar la totalidad de los ahorros que a ese momento tenía.
Eso para mí es incongruente con un fondo de pensiones. Pero eso, corríjame si estoy equivocado, es para el fondo complementario de los servidores públicos. Ok, No, ok, pero simplemente para aclarar por las dudas que alguien se perdiera. Que es, Lo que no conocen en Panamá, los servidores públicos en forma exclusiva mantienen un complemento a la seguridad social, que es eso, un complemento. Pero aún así es un sistema de pensiones y yo realmente tengo campaña de que se elimine en ley ese fondo de cesantía. No se llama fondo de cesantía, pero lo es, en esencia lo es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad ha sido enriquecedor, pero pido, antes de pasar al break, un gran aplauso nuevamente para Truman Packard. Agradecemos a los miembros del panel y volvemos puntuales en 10 minutos. Hay un coffee break que los espera. Muchas gracias.